Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este programa, quinto programa de Amarme para Sanarme. Bueno, mientras se van sumando los que quieran estar en el vivo, igual saben todos que dejamos este video grabado para los que quieran seguir el programa en otro momento. Quiero contarles que en el día de hoy vamos por fin a arrancar con el tema del elemento tierra. No sé si recuerdan, el programa anterior hablamos de los 5 elementos y hablamos de que el elemento tierra era el elemento relacionado con el sostén básico que tenemos todos los seres humanos y está en toda la naturaleza. Es lo que compone básicamente todo en la naturaleza, lo visible, lo concreto, lo que podemos tocar, oler, palpar. Nuestro cuerpo físico está compuesto por el elemento tierra, que lo vimos la vez pasada, que pertenece a la Ayurveda. Quiero mandarle un saludo a Analía, que estás acá conectada, a Rosina, a Janet, a Loren. Bienvenidas y bienvenidos, porque por acá también se sumó un caballero, en fin. Entonces, muchas gracias por estar hoy en este programa del día de hoy. Hoy es un programa muy importante porque en el día de hoy, como les decía, al comenzar con el elemento tierra, pues adivinen de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de alimentación, obviamente. Como ya lo hemos explicado en sesiones anteriores, que todo lo anterior ha sido de alguna manera una preparación para comenzar este viaje por estos 5 elementos y empezar a darnos cuenta de que la nutrición no era solamente un asunto de comida, sino que también hay que nutrir el alma, como lo habíamos visto la vez pasada. Pues en este viaje en el que vamos a hacer este proceso de transformación, la idea es que aprendamos a nutrirnos en todas estas dimensiones de las que mencionamos la vez pasada. Pero sí, hay que comenzar con lo básico. Siempre sugiero, comencemos con lo más visible. ¿Y qué es lo más visible? La comida, lo que estamos hechos, nuestro cuerpo físico, que es nuestro templo corporal, nuestra casa, nuestro vehículo. Y hablando de vehículos, pues muchas personas cuando quieren arrancar en sus vehículos, usualmente agregan la mejor gasolina y muchas veces invierten cantidades de dinero para poder tener la mejor gasolina para el auto. Pero lo irónico es que muchas veces para el cuerpo físico, que es nuestro principal vehículo, que nos mueve de aquí para allá, con el que nos desplazamos todo el tiempo, que es el vehículo que más tendríamos que cuidar, no siempre le damos la mejor gasolina. Desafortunadamente nuestra conciencia y nuestras prioridades muchas veces están más puestas en los objetos de afuera, en estas cosas que poseemos de afuera y no en lo que tenemos más cerca a nosotros, que es justamente nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, como un vehículo supremamente importante, necesita la mejor gasolina también. Yo los llamo a esta reflexión. Si sos de los que cuidas tu auto y tratas de mantenerlo organizado y, como dicen en Colombia, el pelo, pues hagamos lo mismo con nuestro cuerpo. Tratemos de ser selectivos con las cosas que llevamos a este cuerpo para darle la mejor gasolina, la mejor energía, los mejores bloques de nutrientes para que esté bien constituido. Esto sería la congruencia real, que si, así como cuidamos las cosas de afuera, cuidemos también las cosas que nos pertenecen más cercanas y más propias, que en este caso sería nuestro cuerpo físico. Bien, entonces el programa de hoy trata de eso. Hoy le he puesto lo que no necesitas comer. ¿Por qué vamos a hablar de lo que no necesitas comer en vez de hablar de lo que sí necesitaríamos comer? No sé si ustedes han escuchado que existe una visión, digamos, un paradigma un poco oriental de que para poder llenar un espacio o para podernos sentir bien en un espacio necesitamos limpiar y sacar primero todo lo que no hace parte de ese lugar o todo eso que nos impida estar con la mente tranquila, o para poder ocupar los espacios tenemos que obviamente tenerlos despejados, ¿no? Esta visión que es muy oriental de que en menos cosas mejor, ahora se le llama minimalismo a eso, es decir,
poquito a veces es mejor o muchas veces es suficiente. Esta visión de que nosotros realmente no necesitamos llenarnos de cosas tiene que ver un poco con esto de que inicialmente tenemos que pensar en qué es lo que no necesitamos comer. Tratemos de llevar ese minimalismo un poco a la parte también de la alimentación, porque hoy en día la oferta de alimentación es abundante, es decir, nosotros tenemos por todas partes lugares, sitios, donde podemos tener acceso a un montón de alimentos, a un montón de diversidad de alimentos de diferente tipo. El ser humano ha sido muy creativo en poder llenar las góndolas, las tiendas. Es más, antiguamente pues teníamos como alimento principal lo que obtuviéramos de la zona, ¿no? De lo que se cultivaba cercanamente, lo que fuera de estación, en fin. Y hoy en día se pueden consumir alimentos que están fuera de la estación, mucho alimento preparado de diferentes maneras, conservado o transportado de largas distancias. Podemos obtener productos del Brasil, de aquí mismo en Sudamérica, de Ecuador, de Bolivia. Nuestras verdulerías tienen la etiqueta hasta de los países de donde vienen las verduras o frutas. Muchos productos que también uno lee y dice esto fue hecho en Taiwán o esto fue hecho en China o esto fue preparado o traído de otras partes del mundo que son bastante lejanas, por cierto, y que requirieron mucho tiempo de transporte, pero sobre todo han requerido un procesamiento, han requerido ciertas sustancias químicas posiblemente para que esos alimentos puedan haber llegado a nuestra mesa y que todavía sean comestibles. ¿Sí? Y esto es interesante, es como una gran revolución que ha habido en el mundo moderno de la alimentación, es que tenemos acceso a alimentos de cosas, dátiles, por ejemplo. En estos días veía alguien de una dietética que promocionaba dátiles y tenía la marca de las letras en egipcio, es decir, era como traído de allá y wow, o sea, tenemos acceso incluso hasta cosas de Egipto, leche de coco, especias, un montón de alimentos que están empezando a llegar a nuestras zonas cercanas porque obviamente son importados y tenemos la posibilidad de adquirirlos, ¿sí? Yo no estoy diciendo que eso sea malo, de hecho hay cosas muy, muy buenas de poder probar cosas que jamás hubiéramos en nuestra vida llegado a probar o a tener acceso a ellas si no fuera por el transporte, la tecnología y por otras situaciones que la vida moderna nos permite, ¿no? Pero esta reflexión va al hecho de que a veces estamos bastante saturados de información e incluso de alimentos que no sabemos si nos hacen bien o no nos hacen bien. El internet está lleno de información, de productos novedosos, de frutas exóticas, de plantas medicinales extrañas y cosas que en nuestra vida, bueno, está la abundancia de todos esos alimentos y de información relacionada con ellos que sinceramente creo que hay muchas personas que incluso se confunden. Miren acá, ¿has escuchado hablar de esto? ¿Qué opinas de aquello? Y la información de verdad nos sobrepasa. Mentalmente pareciera que hay tantas cosas buenas para comer, otras no tan buenas y que posiblemente son peligrosas, que nos confundimos y nos perdemos en ese mar de información tan grande con respecto a los alimentos. Entonces imagínense ustedes, si ya de por sí era difícil seleccionar los alimentos con lo poquito que teníamos, ¿sí? Imagínense lo que significa tener información además de los alimentos que no pertenecen a nuestra cultura y que son de otras partes, de otros países. O sea, tenemos para largo toda una vida aprendiendo sobre los alimentos, si tenemos que aprender además la cultura alimentaria de muchos otros países. Y sin contar que la cultura de acá es una gran mezcla también de tradiciones alemanas, tradiciones italianas, tradiciones españolas, tradiciones indígenas, porque también se mezclan todo eso, sobre todo en Sudamérica. Entonces, la riqueza gastronómica es algo muy lindo, es indudablemente algo maravilloso,
pero también puede generar bastante confusión a la hora de elegir los alimentos que sean esa gasolina de buena calidad que nos va a ayudar a tener una adecuada salud, para una demostración fiel de ese amor que nos tenemos a nosotros mismos. Recuerden que este programa se llama Amarme para Sanarme y se trata de poder comer, pero como una de las formas que tenemos para empezar a cuidarnos y amarnos. ¿Bien? Entonces, toda esta información, a ver, gracias a ver quién más está por acá con nosotros. Loren también se acabó de unir. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, miren que hablar de alimentos se nos iría, no sé cuántos programas nos iríamos hablando solo de muchos de estos alimentos y bueno, intentaremos ir hablando de los más importantes. Pero hoy, como les decía, vamos a hablar de lo que no necesitamos comer. Hoy vamos a hablar de esas cosas que, como les comenté hace un momento, en la filosofía oriental es muy importante el espacio, porque el espacio da paz, el espacio depura, el espacio permite ver realmente y valorar las pequeñas cosas con las que podemos estar bien, ¿sí? Y de eso se trata también esto, de sacar muchas cosas que realmente no necesitamos comer para que abramos un espacio en nuestra vida a lo que sí es importante, a aquello que sí nos va a nutrir, a aquello que sí nos va a generar salud, sobre todo eso. Entonces, siguiendo esa filosofía de abrir espacio, vamos a hacer una diferenciación primero de qué es alimento y qué es comida, porque cuando entendemos la diferencia de estos dos conceptos, entonces nos vamos a ir acercando a qué es realmente la tarea de despejar, de crear ese espacio, de salir y de darnos cuenta qué es lo que no necesitamos para poder alivianar un poco toda esa preocupación que tenemos por tanta oferta de alimentos que hay. Bueno, nos van a quedar unas opciones mucho más claras de selección de alimentos si de entrada podemos darnos cuenta que hay cosas que realmente no necesitamos comer. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre comida y alimento? Yo creo que ya lo mencioné más o menos el programa anterior, entonces quisiera que ustedes mismos me dijeran, a ver, las que están ahí conectadas, ¿cuál sería la diferencia entre una comida y un alimento? ¿Creen que es lo mismo? ¿No es lo mismo? A ver si hay alguien que quiera participar. Pueden irme escribiendo ahí si quieren comentar qué es lo que consideran ustedes que es comida y qué sería alimento, si para ustedes son lo mismo o si el alimento tiene una diferencia importante con cualquier tipo de comida o no. Yo creo que es algo muy sencillo. A ver, si nosotros consumimos, por decir algo, alguna bebida procesada, por ejemplo, si ingerimos y llevamos a la boca algún preparado que realicemos, sea natural o sea procesado, sea artificial, tenga ingredientes químicos o no los tenga, ¿ustedes lo llamarían comida? Nosotros usualmente comemos algún tipo de estos alimentos o los hemos comido a lo largo de nuestra vida, puede que ahora no, pero en algún momento los invitaron a salir, no había otra cosa, encontraron en un kiosco cualquier cosa para comer y lo consumieron, ¿verdad? Todo lo que nosotros llevemos a nuestro sistema, a nuestro cuerpo físico, es comida. ¿Sí? Es muy simple. La comida es todo aquello que ingresa a nuestra boca y que tiene un propósito generalmente de llenarnos. ¿Sí? Cuando tenemos el instinto natural de comer, que muchas veces no es tan natural, y eso sería bueno que lo habláramos en otro tema más adelante, que no es lo mismo sentir hambre a tener apetito, que son cosas distintas. Habría todo un tema con respecto a eso, cuál es el instinto que muchas veces hemos perdido, el instinto de comer, cuando nosotros nos empiezan a sonar los intestinos y sabemos que realmente nos está llamando el cuerpo a comer un alimento,
Y otra cosa diferente que es el sentir el famoso antojo, las ganas, porque me dieron ganas y que la ganas más bien mental de comer algo, ¿no? Entonces, sea que sea por una cuestión instintiva, natural, tu cuerpo te lo pide, o si realmente hay un desajuste físico que también hace que tengamos esa ansiedad, o si es una cuestión mental y asociamos la comida con alguna otra necesidad distinta realmente a lo que es el instinto básico de comer, pues sea como sea, lo que entre en ese momento es comida, ¿ok? Eso es comida. ¿Qué sería alimento entonces si eso es comida? Nosotros le llamamos muchas veces nuestros alimentos a lo que nos preparamos y nos servimos y comemos. Pero lo que no nos damos cuenta es que muchas veces todo lo que comemos no nos alimenta. No todo lo que nosotros usamos como comida es alimento. ¿Y por qué? Porque el alimento tiene una característica muy importante. Y es que, en primer lugar, va a ser una comida que va a ser aprovechada, digerida y obviamente va a ser utilizada para nutrirnos. El alimento siempre va a estar asociado a la nutrición, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que comemos no es alimento. Ojo que lo estoy diciendo de una manera muy precisa para que entendamos que debemos salir de la idea de que todo lo que comemos es alimento, no todo. Desafortunadamente hoy en día, con toda esta variedad, como explicábamos ahora, de ofertas de consumo, muchas de estas cosas no son alimento. Y eso se debe a qué? A que hay diferentes razones por las cuales muchas comidas hoy en día ya no son alimento. Una de estas razones es la artificialidad. Yo les voy a mencionar 3 cosas básicas. La primera es la artificialidad. ¿Qué significa la artificialidad de la comida? Que muchas cosas que ingerimos realmente no tienen un verdadero origen natural. Quizás esté imitando lo natural, pero no es natural. El ejemplo más claro de este tipo de comidas son las comidas ultraprocesadas. Las ultraprocesadas muchas veces yo le llamo comida muerta, ¿sí? Porque básicamente han sido extractos o sacados de la naturaleza supuestamente, pero en algún momento han sido tan tratados y desnaturalizados a través de procesamientos y de inclusión y mezcla con químicos que finalmente se vuelven fibras que no son absorbibles o sustancias que el cuerpo no puede digerir directamente o absorber, o sustancias químicas como pasa con muchos zumos, por ejemplo, que no son zumos, sino que realmente son polvos saborizados o bebidas saborizadas, que el 100% de ellas están compuestas por químicos, ¿sí? Vos ves los ingredientes y lo único que dice son simuladores de sabor. Y si tienen azúcar sería lo único, entre comillas, natural que tendría. Yo digo entre comillas porque ya vamos a ver más adelante que el azúcar no es tan natural como pensamos, sino que también hace parte de un proceso de desnaturalización que tiene un origen en una planta, pero que realmente se convierte en una sustancia química que básicamente la podemos llamar prácticamente como algo artificial, ¿sí? Entonces, esa es la primera característica de una comida que no es alimento, su artificialidad. Entonces, la artificialidad hace que los químicos que contengan ese alimento, pues, primero generen una reacción en nuestro organismo. Inmunológicamente, nosotros estamos diseñados para comer alimentos reales. Nuestra digestión, por años, miles de años, ha sido adaptada para que puedan disolver sustancias naturales procedentes de alimentos, ¿sí? Que vengan de la madre tierra, como se dice. Pero cuando nos llega este tipo de productos o de comidas a nuestro intestino, se han hecho experimentos incluso con personas que ingieren ciertos tipos de fideos, de pastas, de bebidas, y cuando con un endoscopio empiezan a mirar qué tan digeridos se encuentran esas comidas que acabaste de masticar, por más que te sepan a comida,
por más que te sepan a un alimento familiar, resulta que muchas veces no están ni siquiera ni la mitad de digeridos, ¿sí? Yo he visto los videos cuando muestran los trozos enteros de comida, porque no son alimento, que el pobre estómago no puede ni siquiera digerir, porque realmente están tan procesados, están tan mezclados con químicos, con sustancias que no se pueden digerir, que, bueno, que pasan enteros por todo tu tracto gastrointestinal y tal cual casi como los consumes, los eliminas. Es triste, es como si nosotros estuviéramos consumiendo algo plástico, algo que no hace parte de nuestro cuerpo, no puede ser parte de nuestro cuerpo. Y ustedes se preguntarán, a ver, no sé si ustedes por ahí pueden tirarme, ahí pueden escribirme si quieren, ¿qué alimentos creen ustedes que cumplen con esta condición? Alimentos no, perdón, comida, cumplen con esta condición de artificialidad, ¿sí? Yo ya les dije uno muy común, que son las bebidas comerciales, mayormente, no tanto las que están a base de fruta, porque bueno, algo de fruta tienen, pero las que son imitaciones de sabores de fruta, las bebidas de tipo soda o gaseosas que llaman, también es un producto totalmente artificial. ¿Conocen algún otro? Si quieren lo pueden escribir ahí para que lo compartamos. Están, por ejemplo, las sopas de sobre, que no son sopas tampoco, son una mezcla de sustancias químicas con un sabor, ¿sí? Con extractos casi siempre artificializados también. Porque aquí tenemos una cuestión muy importante que tenemos que entender. La tecnología alimentaria hoy en día ha avanzado a tal punto de que simplemente nos engañan el paladar, ¿sí? Hay que decirlo. Tenemos muchísimos productos hoy en el mercado con sabores artificiales, que son químicos que imitan el sabor, entre comillas, original o natural de un alimento. Hay saborizantes en muchas cosas, así que largo sería el video si les contara todos los tipos de alimentos que tienen saborizantes. Lo importante es que nosotros empecemos a ver las etiquetas. Ahorita vamos a ver un poquito de etiquetas para que se orienten un poco y puedan diferenciar estas comidas de los verdaderos alimentos. Entonces, entre más cantidades de químicos aparezcan en los ingredientes, ahí es donde nos vamos a dar cuenta el grado de artificialidad que puede tener uno de estos productos o comidas, ¿sí? Me gustaría darles más ejemplos, pero no sé, están muy callados, no quieren participar, pero bueno, no importa. Vamos a ir avanzando, pero lo importante es que vayamos visualizando dentro de nuestra casa, en nuestras compras frecuentes, qué productos de estos por ahí tenemos. Salsas quizás, algunas son bastante artificiales, por cierto. Fíjense si los tipos de refinados que utilizan ciertos tipos de fideos también, de pastas o snacks. Es muy común también encontrar dentro de los alimentos artificializados los famosos snacks. Los snacks que son estos chisitos. A veces hay unos tipos de papas que no son tan naturales, o sea, están tan cargados de químicos que se vuelven incluso también indigeribles, ¿sí? No sé si alguna vez por ahí hubo un video hace años que yo vi de un hombre que quemaban estos chisitos, estas cosas que tienen supuestamente sabor a queso, que eran como amarillas o naranjadas, no me acuerdo, creo que tienen un componente que se llama tartracina, si no estoy mal, que es bastante tóxico, por cierto, pero bueno, y el hombre incendiaba estos chisitos, incendiaba estos productos de queso y demás con fuego, y resulta que se derretían como si fueran de plástico, algo así pasaba. Entonces eran videos que por ahí te volaban un poco los sesos y decías, Dios mío, esto es lo que estamos ingiriendo, esto es lo que le estamos dando a las criaturas. Bueno, y hablando de criaturas, ahora recuerdo también todo lo que son los dulces que les damos a los chicos, todos estos chupetines, caramelos,
muchas de estas cosas también tienen componentes, glicerina, bueno, hay un montón de componentes artificiales, estos colorcitos que tienen todas estas cosas dulcecitas que le damos a ellos también son bastante artificiales, sin contar que muchos de esos son a base de puro azúcar, que ya dijimos que era también un componente muy artificial. Entonces, bueno, eso es como para que tengamos una idea. A veces los niños, lastimosamente, son las principales víctimas de la comida artificial, son de los primeros. Y se me viene también a la mente estos otros productos que venden en muchos sitios de comida rápida. No hablo de los que son caseros, pero por ahí algunos muy famosos de nombres que no voy a dar porque no voy a hacer malas promociones a estos sitios, pero también ustedes mismos se van a dar cuenta de que tienen también ingredientes bastante artificiales o digamos los proveedores con quien arman todos sus paquetes y sus combos, en fin, resultan teniendo también productos bastante cargados de químicos. Si no es que es artificial, por lo menos tienen tantos químicos que ya se vuelve indigerible la comida. Estoy hablando, por ejemplo, de carnes frías, estoy hablando bueno, también las mismas salsas, los panes con los que elaboran muchos de estos productos, porque también los panes tienen su procesamiento. Y ahí vamos al segundo punto que caracteriza la comida que no es real, la comida que no es alimento, y es el grado de desnaturalización del alimento. Entonces, digamos que el más grave son los artificiales, entre más químicos, peor, menos digestión, más lo rechaza el organismo. Pero también hay un segundo nivel y es el de las comidas o alimentos que han sido alimentos en algún momento pero que se han desnaturalizado. ¿Qué es esto de la desnaturalización? La desnaturalización es que una comida en algún momento puede llegar a tener muchos nutrientes importantes, pero en el procesamiento o los pierden o se transforman en algo que el cuerpo no puede digerir bien o no puede aprovechar adecuadamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que un alimento está desnaturalizado? Bueno, a veces es difícil que lo detectemos simplemente por una etiqueta. Cuando vemos una etiqueta podemos ver la cantidad de químicos que puede tener un producto. Pero hay cosas que no nos cuenta la industria alimentaria, pero yo se las voy a contar. Y se las voy a contar porque esto es importante que sepamos. No puedo contar todos los alimentos que desnaturalizan, pero sí vamos a hablar de algunos. Uno de estos alimentos es indudablemente los lácteos. Yo sé que a veces pareciera que le hice la guerra a los lácteos. Los lácteos son un alimento, o han sido ancestralmente un alimento importantísimo, incluso en la cultura hindú, de donde viene justamente la medicina ayurveda, se consideran alimentos sagrados. El ghee es una forma muy sana de consumir una grasa de origen lácteo que antes es beneficiosa para la salud. Pero descontando el ghee, si nosotros volviéramos a las épocas ancestrales en los que recolectábamos la leche de las vacas, que también era un animal sagrado en la India, por cierto, y utilizáramos esa leche tal cual, o la utilizáramos sabiamente, extrayendo y separando las grasas, utilizando un método que no fuera tan drástico para controlar la parte de los microorganismos que pueden tener, respetando también la tasa microbiana, porque hay microbios en esa leche que tampoco son tan nocivos, es decir, realmente la gran mayoría de la tasa de microbios que se encuentran en la leche ordeñada son lactobacilos, que son supremamente importantes para la salud intestinal de todos los mamíferos. Entonces le hemos hecho una guerra tan terrible a los microorganismos que matamos también la gran masa de microorganismos sanos que contenían las leches en su forma original. Y con esto también, con los procesos de pasteurización y todos los tratamientos, arruinamos también las enzimas, que eran las encargadas de que muchos de estos nutrientes que se encontraban de manera original en la leche pudieran ser aprovechados y absorbidos en nuestro organismo.
Eso para contar parte de la historia. Otra parte que no nos cuenta la industria láctea, desafortunadamente, es el procesamiento restante, es decir, no solamente hacen pasteurización para protegernos de los bichitos que puedan estar en la leche, sino que desafortunadamente también existe un procesamiento en el que se ha sacado las grasas o se han homogenizado. ¿Qué es esto de la homogenización? La homogenización es como agarrar manteca, por decirlo, pongamos el ejemplo para que lo puedan visualizar, y mezclarla y batirla tanto de manera que se pueda disolver bien en un medio líquido. Esa es la homogenización. Como la grasa generalmente es obviamente más liviana y se separa de los componentes acuosos de la leche, entonces no queremos una leche que venga por una parte con su grasa encima y con la otra parte abajo, ¿no? Casi nadie va a tomarse una leche así, entonces para poderla vender, que dure bastante tiempo, en las despensas, en fin, se pasteuriza pero se homogeniza de manera que esto parezca todo batido, pero obviamente le sacan gran parte de la grasa porque si no sería muy espesa, y además en la homogenización pues no se dan cuenta que tiene todavía un porcentaje de grasa. Pero ¿qué pasa al batir agitadamente y violentamente estas grasas? Que las oxidan, ¿sí? Empiezan a cargar oxígeno, se oxidan y también se hidrogenizan muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas grasas? Que ya no son las mismas que tenían originalmente la leche. Es una grasa que se vuelve densa, pesada, oxidada, dañosa para el ser humano. Entonces no es lo mismo, ojo, la grasita de la vaca recién ordeñada, la grasita encontrada en un lácteo que está con todo ese procesamiento de homogenización, ¿sí? Entonces hay dos procesos ya de los que estamos hablando. Y hay un tercero también, porque en el procesamiento obviamente se pierden nutrientes, se pierden especialmente muchas vitaminas. La vitamina D, por ejemplo, se pierde parte del calcio, o se desnaturaliza el calcio porque se pega a proteínas, en fin. Ese procesamiamiento ya de por sí obliga a los productores ¿a qué? A tratar de reponer parte de esos nutrientes que se han perdido. Entonces por eso le agregan, por eso dicen la leche muy linda en el envase, enriquecida con vitamina A, enriquecida con vitamina D, y no cuentan que le echan de pronto carbonatos de calcio y otras cosas para compensar las pérdidas nutricionales. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. No es lo mismo un alimento enriquecido a que esté naturalmente lleno de nutrientes. Entonces pasamos de un alimento que es riquísimo en nutrientes a un alimento que ya prácticamente ha perdido su valor nutricional y se le ha tenido que reponer con nutrientes artificiales lo que se ha perdido durante el procesamiento. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Los procesamientos industriales han desnaturalizado el alimento. Y esto es solamente el ejemplo, uno de los tantos ejemplos de desnaturalización que ocurre en la industria moderna. No les puedo hablar de todos, obviamente, como decía, entonces aquí nos quedaríamos todo el programa hablando de cómo desnaturalizan los alimentos a través de la industria. Pero sí podemos saber que hay algunos alimentos que desnaturalizan. Cuando, por ejemplo, nosotros sacamos el zumo de las frutas y las convertimos en algo parecido a zumo, pero que está lleno de químicos y que los metemos en envases para que duren por meses dentro de estantes para poderlos vender o para transportarlos a largas distancias. Muchos vegetales que vienen, por ejemplo, los enlatados, productos, en fin, que vienen empaquetados, sufren procesos de desnaturalización porque durante ese procesamiento están buscando la manera de mantenerlos sin microorganismos, obviamente, y sin muchos nutrientes, justamente porque estos se van a terminar perdiendo y estropeando el producto que han empaquetado, ¿sí? Y lo reemplazan por otros nutrientes artificiales que los puedan conservar, como el ácido ascórbico, aunque el ácido ascórbico pues no tiene mucho problema. Finalmente es vitamina C, pero no solamente eso, hay muchos químicos que se utilizan hoy para la conservación de los alimentos y terminan dañando el alimento, ¿ok? Entonces, bueno, esto de las ventajas de poder acceder a muchos alimentos enlatados, de larga vida, procedentes de otros países y en fin,
podría ser una ventaja hasta cierto punto, pero a la larga se nos convierte en un gran problema. Un problema en el que estamos reemplazando alimentos de temporada, alimentos propios de nuestra zona que son frescos, que están íntegros, sin ningún tipo de desnaturalización, por estos otros que vienen modificados, ¿sí?, para poderlos consumir, aunque vengan de latitudes muy distintas a la propia. Esto es lo que está pasando hoy en día y es bastante absurdo porque tierras como Argentina, como Perú, como Colombia, como muchos lugares en Sudamérica tenemos tierras lo suficientemente amplias y fértiles, pero mal distribuidas, mal organizadas, podemos decir, mal gobernadas también, aunque no quiero meterme en política, pero todos esos asuntos son un problema coyuntural, esto es un problema sistémico, así está funcionando el sistema alimentario hoy en día y es una realidad. No podemos evadir esa realidad, pero contribuiríamos bastante si nosotros como consumidores tomáramos conciencia de lo importante que es consumir alimentos reales. Pero bueno, no me quiero adelantar. Lo importante es que tengamos claro qué es lo que está pasando en nuestras mesas cada vez que compramos estas cosas. Y si podemos alcanzar a la diferencia, ver las diferencias entre estos alimentos de los que les estoy hablando, artificiales, desnaturalizados, con respecto a los originales, con aquellos que realmente el animal, la tierra nos da. Y un tercer factor que hace que la comida sea... no sea alimento, perdón, es el hecho de estar modificado genéticamente. Bueno, y ese es el último grito de la moda tecnológica en la alimentación. Acá ya se nos fueron las luces con respecto a ciertos alimentos. Porque aquí tenemos un ejemplo muy claro. Bueno, hay muchos alimentos que hoy en día se están modificando genéticamente, entre ellos el maíz, la papa, ahora se aprobó también la papa transgénica, diferentes alimentos han estado empezando a incursionar todo esto en la tecnología genética sobre estos alimentos que tiene que ver más con intereses de cultivo masivo, en fin, pero uno de los que nos preocupa y que para mí ya es un problema de salud pública es el trigo modificado. El trigo modificado tiene una historia larguísima, más o menos desde los 70, los años 80 ya teníamos trigo modificado genéticamente, todo porque se buscaba mayor productividad, en fin, habían varias supuestas razones nobles por las cuales se buscó una mejor calidad de trigo, pero que resultó siendo una forma de desnaturalización también, pero de una manera mucho más profunda. Ya no se trata del proceso como tal, ya no se trata de la agregación de químicos o del reemplazo del sabor de un alimento por algo artificial, no. Ahora se trata de la esencia propia del alimento, de meter mano en la naturaleza directamente y decir, bueno, este trigo no me sirve así, porque no rinde, no da resultados económicos, entonces necesitamos hacerlo de esta manera para alimentar al mundo. Hoy en día se sabe que estamos haciendo una mayor producción de trigo a nivel mundial, mucho más alto que el que se consume actualmente. ¿Qué se hace con el excedente? Se mete en todo. En todos los alimentos, sobre todo procesados, se mete en los restos de trigo que quedan. ¿A qué se debe todo esto? ¿Por qué digo que es un problema de salud pública? Porque yo no sé si hay pocas personas o profesionales del área de la salud, médicos, en fin, gente que pueda haber buscado información relacionada con el trigo, que sea de investigadores independientes, que no esté casado con la industria agroindustrial y que se haya podido dar cuenta de que estas modificaciones genéticas que a lo largo de los años ha sufrido el trigo han generado un efecto directo en la salud de las poblaciones. Y como dije con respecto a los lácteos, no me gusta satanizar un producto, no me gusta decir que los lácteos son malos. Estamos hablando de los lácteos procesados, ya los hablamos, ya les expliqué por qué. Y ahora estamos hablando del trigo.
Por eso en los posteos que hemos hecho, hablo de la comida inflamatoria. Pues bien, el trigo modificado es uno de los alimentos más inflamatorios que existen. Es difícil hablar de esto, sobre todo en una cultura donde el trigo está en todas partes. Por eso se volvió tan esencial, justamente porque la sobreproducción de trigo hizo que los costos se abarataran. Entonces, todo el mundo empezó a consumir trigo. Aquí, en todas partes del mundo, los panes, toda la panadería industrial creció enormemente, y todo lo que era preparado, procesado con ingredientes de trigo también empezó. Del gluten, que es muy utilizado en muchas cosas. Pero más allá de lo que yo he compartido con respecto al trigo, que ha sido muy cortito en realidad, lo importante es que entendamos que una de las características de la comida que ya ha dejado desafortunadamente de ser alimento es que ha sido modificada genéticamente por mano humana. La tecnología y la mano del ser humano han puesto ahí en la naturaleza su impronta, digámoslo así, y ha hecho que este alimento, que ancestralmente era tan sagrado, tan importante, tal cual era, integral, entero, con todas sus propiedades, se convirtiera en un alimento que es incompatible con la digeribilidad y la capacidad digestiva natural que procede el ser humano. Se debe mayormente, como muchos saben, a la presencia del gluten, que si bien el gluten siempre lo ha tenido el trigo, el tipo de gluten, la forma en que tiene las proteínas, hoy en día el gluten, sobre todo la gliadina, que es la que generalmente no logra absorberse o digerirse bien en el intestino, genera permeabilidad intestinal y inflamación, obviamente a consecuencia de todo este proceso de mala digestión del gluten. Algunas personas directamente se les convierte en una celiaquía, o sea, se anula la capacidad de digeribilidad del gluten en su totalidad, y otras no tanto, la logran partir, la gliadina pasa al torrente sanguíneo muchas veces, genera inflamación. Y lo que ocurre después es que si bien no hay muchas veces inflamación intestinal, ni a veces no captamos, no me cae mal, yo como pan y a mí me cae bien, en fin, muchas veces el problema se ve después con los años, con la acumulación, con un intestino que se vuelve cada vez más erosionado, más inflamado a partir de su consumo. De todas estas cosas yo podría contarles historias. De cada una de estas cosas les puedo contar historias personales, aunque lo personal no es regla general. Obviamente yo no puedo decir que lo que me pasó a mí, entonces a todo el mundo le va a pasar, porque yo tengo una naturaleza distinta, tengo una constitución biológica diferente, y cada persona tiene su propia historia y cada uno tiene su experiencia en relación a este tipo de comidas. Pero sí es importante que cada uno evalúe a partir de su propia experiencia si realmente lo que comes te favorece o no te favorece. Voy a tratar de ser breve con esta historia. ¿Cuándo descubrí los alimentos artificializados? Cuando desde muy jovencita yo sufría de alergias, sufría de asma, y noté que cuando yo, por ejemplo, comencé a dejar, yo recuerdo que de pequeñita, como en muchas familias todavía se hace hoy en día, en vez de hacernos zumos de fruta, nos hacían estos refresquitos instantáneos. No voy a decir los nombres, pero todos los conocen. Algunos los conocen como manchatripas, o al menos yo les decía así de un poquito más grandecita cuando me di cuenta de lo que hacían. Cuando nos dejaban la lengua toda roja o violeta, o del color del jugo que nos hacían. Todos pasamos por eso, por beber este tipo de cosas, ¿no? Y notaba que cada vez que tomaba un jugo de esos me daba una alergia en la piel, en la boca. Y después, a los días o al día siguiente o al rato, muchas veces también estornudaba o me salía flujo nasal, ¿sí? Eso era algo que uno finalmente termina normalizando. Cuando empecé a dejarlos, empecé a notar mejorías. Y algo muy similar también pasó con los aceites. Cuando crecí, tuve la oportunidad de hacer una revisión
una revisión científica, una investigación de mirar información actualizada relacionada con las grasas. A pesar de que en esa época, estamos hablando del año 2000, alrededor 2000 y algo, en esa época ya se estaba empezando a hablar de la famosa dieta mediterránea, cuando se recomendaba tanto el aceite de oliva, en fin. Todavía no me creían mucho cuando yo hice esas recientes investigaciones que apenas estaban saliendo, pero bueno, finalmente terminó como haciéndose pública. Hoy en día todo el mundo sabe de la dieta mediterránea. Pero en esa época tuve que investigar todo lo que tenían que ver con los diferentes tipos de ácidos grasos, de grasas, para un reporte de la clínica donde yo trabajaba, y finalmente logré entender, cuando volví a repasar la bioquímica, la fisiología, cómo estos aceites poliinsaturados que tanto decían que eran tan sanos, que en esa época todavía nos habíamos graduado los nutricionistas recomendando aceite de canola, aceite de maíz, aceite de girasol, todos este tipo de aceites los recomendaban. Y después, haciendo esta revisión, más leyendo otros textos de estudiosos independientes, de otros investigadores, me di cuenta de lo riesgoso que es aumentar el consumo de estos aceites, porque las vías en las que estas grasas, digamos las sustancias que son las prostaglandinas, que son las sustancias que finalmente terminan convirtiéndose en muchas de estas grasas, podían tomar dos caminos. Y esos dos caminos son, o te inflamaban o te desinflamaban, o te dilataban las arterias y te disolvían más la sangre, o al contrario, te espesaban la sangre y generaba contracción vascular, ¿sí? Eran dos caminos. Y cuando uno empezaba a mirar para que se fuera por un camino o para el otro, qué tipo de grasa teníamos que comer, y me llevé la gran sorpresa de que la influencia de la grasa saturada no era tan grande como la de las poliinsaturadas, es decir, la de los aceites, justamente. Y que teníamos un desequilibrio enorme entre estas grasas saturadas y la de los aceites con respecto a otras grasas que tendrían que estar en nuestra alimentación y muchas veces no estaban, como por ejemplo las grasas monoinsaturadas y los omega 3, que los omega 3 se perdían porque teníamos cultivos demasiado dañados como para que se pudiera convertir omega 3 en la carne de los animales a partir del pasto. Y que las únicas opciones que nos quedaban eran los peces de mar profundo. ¿Y qué pasaba? Que cuando había un desbalance de estos, o sea, optábamos más por este tipo de grasas, tanto animales como vegetales, y no de estos otros vegetales sanos como las nueces, el aguacate o la palta, que le dicen acá en Argentina palta, el aceite de oliva, que es uno de los poquitos aceites que tienen alta cantidad de monoinsaturados, y a ver si se me escapa alguno. Bueno, y los omega 3 que vienen de peces de mar profundo principalmente, o del aceite de hígado de bacalao. Entonces había un desequilibrio en todas estas dos. Mientras que uno hacía que se generara inflamación con todos sus problemas que les mencioné, estos otros eran los que hacían que la balanza se equilibrara, ¿sí? Los omega 3, los monoinsaturados. Por eso hoy en día es que recomendamos tanto las grasas sanas, ¿sí? Porque este desequilibrio está abundantemente en nuestra cultura alimentaria, por toda la promoción que hicimos a los aceites vegetales. Se encargaron de generar este desbalance, ¿sí? Entonces, con todo el boom de los aceites vegetales, le sumamos el hecho de que se oxidan fácilmente, le sumamos el hecho de que son grasas también industrializadas, que se han desnaturalizado de la semilla original, ¿sí? Las desnaturalizan, las sacan de la semilla, pero hacen un montón de procesos de desodorización, hidrogenación, ¿sí? Para poderlos empacar y que duren mucho tiempo en las estándares. Pasa lo mismo con todo lo que es de la industria, que se vuelven también tóxicos, que cuando se someten a altas temperaturas promueven daño de los alimentos, se oxidan fácilmente, como les decía, y esas grasas oxidadas son las que más riesgo cardiovascular generan, las que más espesan la sangre y toda esa inflamación de la que acabamos de mencionar, ¿sí?
Entonces, hablo entonces de esos aceites, ¿por qué? Porque cuando yo me enteré de todo esto, ahí me di cuenta también de que había un alimento más que había que sacar de mi sistema. Entonces estaban los procesados, estaban los aceites hidrogenados. Después descubrí, gracias a un libro que se llama El Blues del Azúcar, la historia completita del azúcar. Y también se me abrieron los ojos como pepas y me di cuenta que acá estamos pensando que estamos consumiendo un alimento cuando realmente el azúcar no es un alimento, es un producto artificial, es un producto refinado, procesado, que su origen es la caña de azúcar, que es una planta, pero que se convirtió básicamente en la droga de aquellos tiempos cuando fue inventada el azúcar. Sí, era la droga porque obviamente antes lo único con lo que se endulzaba en la naturaleza eran las frutas, la miel, que era también algo muy exquisito y muy ocasional, en fin. Pero el encontrar la abundancia del dulce, así exagerado, eso era un éxtasis total para el cerebro de los que lo consumían. ¿Se imaginan ustedes en esa época el azúcar? No existía el azúcar en ninguna de las culturas ancestrales y llegar a aparecer este compuesto químico que había leído también en el autor del libro, que tenía una composición muy similar a la cocaína, lo cual me sorprendió bastante. Yo dije, wow, algo debía ser esa similitud química, ¿no? Pero en fin, sin ir más allá, descubrir eso también me animó a dejar el azúcar. En esa época, estamos hablando de cuando tenía, ¿qué? 23 años, poner 24, 25 años. Entonces, oh sorpresa, cuando al dejarlo empecé a notar, primero que ya no tenía casi crisis de asma tan seguido. Después empecé a notar por cuándo me daba las crisis de asma y después les voy a contar otro alimento. Pero dejé de tener tanto, sobre todo inflamación, rinitis. Yo sufría de rinofaringitis crónica. Yo vivía con la nariz tapada. Tenía lo que se llama voz nasal. La voz nasal es que hablas como así, ¿pero por qué? Porque tienes todas las adenoides obstruidas y te mantienes y consideras que eso estaba normal. Curiosamente pensaba que eso era lo normal en mí y que iba a ser así siempre, pero dejé el azúcar y eso prácticamente desapareció. Otra cosa que me hizo mejorar muchísimo y que básicamente erradicó de mí el asma que sufría desde los 10 años fue dejar los lácteos. Después con el tiempo descubrí que los lácteos son bastante flemáticos. De hecho, en la medicina ayurvédica también hablan de los lácteos como alimento flemático. Puede producir lo que llaman en el ayurveda mucho ama, que es como la mucosidad que forma el organismo cuando se defiende, ¿sí? Y esto es básicamente por la reacción inflamatoria que genera ciertas sustancias de la leche, especialmente la caseína, ¿sí? Entonces, hay otro alimento más que fue de alguna manera excluido, no del todo, porque me encantaba el kefir de leche, y bueno, ese fue el único que mantuve, pero los otros lácteos los fui desajustando. El último de los lácteos que dejé, y lo dejé no hace muchos años, fue el queso, porque ¿quién no es adicto al queso cuando lo probas y cuando lo comes seguido? Yo les pregunto, a ver, ¿aquí hay algún adicto al queso? Yo sé lo que es ser adicto a un alimento. Yo era adicta al azúcar, de hecho sané mi hipoglicemia cuando dejé el azúcar, otra cosa que también sané gracias a dejar el azúcar, pero también era de comerme los paquetitos de Oreo en el colegio, así por montonazos, y bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por eso. O sea, todo esto que les estoy diciendo de dejar ciertas cosas es toda una historia, es una historia casi que de mi vida. Haber dejado productos artificiales, aceites comerciales, haber dejado el azúcar, haber dejado lácteos, pero lo importante fue haber notado las grandes diferencias en mi salud, lo que eso hizo en mi salud, ¿sí? Cómo prácticamente superé enfermedades gracias a haber soltado, haber dejado muchos de estos alimentos. Y el último que dejé fue el trigo. Todavía seguía pensando que el trigo era una harina más.
no estaba tan informada en esa época. Y resulta que gracias a dejar el trigo, la inflamación intestinal prácticamente se redujo a cero. Y me enteré también de todo lo que significa tener disbiosis intestinal. Esto también lo aprendí gracias a que mi hija, que tiene trastorno de espectro autista, también con ella inicié una dieta de tipo biomédico. Después les hablaré un poquito de esa experiencia. Pero en la dieta biomédica se recomienda dejar justamente cosas que ya había dejado yo, como el azúcar, los lácteos, parte de los lácteos, no todos. El queso, como les decía, me costó dejarlo por la adicción, pero lo pude dejar. Y el trigo. Cuando sacamos todas estas cosas en una dieta biomédica, lo que buscamos es que haya una mejoría en la flora intestinal, sobre todo en estos chicos que tienen también permeabilidad intestinal y que gracias a eso pues empiezan a tener trastornos a nivel de neurotransmisores, que es una historia un poquito larga que espero que también se las pueda contar en algún momento. Todo esto de la relación intestino-cerebro que es tan apasionante, y que cuando yo me empapé de eso y de la importancia del microbioma en nuestra salud intestinal, en todo, con mayor razón logré tener conciencia de la importancia que era mantener bajo control esta comida inflamatoria. Porque de lo que comemos se alimentan también nuestras bacterias. Que eso es, bueno, como les digo, otro tema. En todo caso, como ven, hice también mi trabajo, tengo también mi historia. Y gracias a todo ese recorrido de experiencias es que puedo hablarles con la propiedad que les hablo de lo importante que es soltar ciertas cosas. A pesar de que en consulta les digo, yo no les prohíbo alimentos, porque es que no soy yo quien para prohibir comida. Yo lo dejé por conciencia, porque decidí, porque me gusta ahora mi forma de comer, porque me siento mucho mejor. Y no quiere decir que nunca me como una pizza. De hecho, yo tengo un compañero que hace unas pizzas espectaculares, las hace de trigo, las hace de queso. Y de vez en cuando por ahí hace sus pizzas, a mí me gusta hacer la mía, pero cuando a veces él hace las pizzas, no tengo tiempo de hacer la mía y me convida, pues me como un pedazo. No les digo que me voy a sentir excelentemente bien al día siguiente, pero digamos que tampoco estoy con la obsesión negacionista de decir, jamás voy a comer eso porque me hace daño. No, yo pienso que de todas maneras nuestro cuerpo también es muy sabio, sabe defenderse, sabe también... ahora, por ejemplo, yo como algo así, nunca me inflama el estómago, a pesar de que anteriormente sí me inflamaba bastante, ¿no? Sin embargo, yo noto al otro día que estoy un poquito como con la cabeza atontada, o que estoy con un poquito de rinitis, ¿sí? O por ahí me tiro uno que otro estornudo, ¿sí? Y ya sé que es por eso, sé porque hice un desajuste, porque me comí una masita, porque me comí un pedazo de pizza y esas cosas, ¿sí? Entonces, sin ir hasta la obsesión, sin ir tampoco a la restricción severa y sentirnos mejores o superhumanos por dejar estas cosas, es importante que escuchemos nuestro cuerpo. Si nosotros sentimos que algo no nos hace bien, y de hecho, de todas estas cosas que les he comentado, cuando hablamos de lo que no necesitas comer, yo les digo con toda franqueza, hoy en día no necesitamos comer estas cosas, no necesitamos comer azúcar, no necesitamos comer lácteo, no necesitamos comer trigo, no necesitamos consumir bebidas artificiales ni aceites porque muchas de estas cosas realmente no existían hace cientos de años atrás. El hombre ha sobrevivido durante miles de años sin comer estas cosas. Yo quiero que comprendamos, es que nosotros somos el resultado de nuestra cultura alimentaria. Lo que estamos comiendo hoy en día es algo relativamente reciente, porque anteriormente no existían las industrias, ni la tecnología de modificación genética, ni nada de estas cosas que convirtieron algo tan sagrado, tan ancestral como era el alimento original, en productos que no tienen nada que ver con nuestra naturaleza. Entonces el llamado, de verdad, la invitación, como siempre le digo, es a que pensemos realmente qué
necesitamos y qué no necesitamos. Lo que no necesitamos es todas estas cosas modificadas, artificiales, desnaturalizadas, que nos han vendido, y muchas veces hoy en día con el boom de lo natural nos han vendido gato por liebre, nos han dicho esto es 100% natural y vas a ver los ingredientes y están cargadísimos de químicos, cargadísimos de cosas que no necesitamos. Vuelvo y repito, hay comida que no necesitamos comer. ¿Nos queremos dar el gusto de comernos la pizza? Comámosla. De vez en cuando me encanta mandar un pedacito de queso a la boca. ¿Y por qué no? Sí, bueno, mi cuerpo lo aguanta. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo sin comer. Entonces, un día que coma, sí, ocasionalmente tampoco me va a ser el gran problema, no me va a tirar a la cama, ¿no? No hay que ser obsesivos. Pero de ahí a sentir que necesitamos comer eso, ojo, porque entonces hemos caído en un tema que se llama adicción. Que la industria lo ha elaborado y lo ha tejido de una manera maravillosa para que caigamos en la trampa, sí. Que nos han llenado de productos llenos de sabores espléndidos para atraparnos y dejarnos ahí, sí. El azúcar es uno de ellos. La trampa del azúcar es tremenda. La trampa de la caseína que genera esas sustancias que parecen opiáceos estimulantes en nuestro cerebro es tremenda. La trampa de la gluteína también, porque parecen morfina, ¿sí? O parece como si estuviéramos drogados con esos alimentos. Es perfectamente natural. Lo que no es natural es que nosotros sigamos el juego a eso, sigamos el juego a la industria y no nos empoderemos lo suficiente para decir, basta, esto no me está alimentando, esto me llena tal vez las ganas, me está satisfaciendo un gusto temporal o me está afianzando en mi adicción, pero no me está alimentando. Y de eso se trata alimentación consciente. Miremos qué nos alimenta realmente. ¿Lo necesitas? Lo necesitas si es natural, si viene de la madre tierra y quizás también de la madre tuya, es decir, de la mamita cuando agarraba las cosas de cosecha, hacía sus propias masas y se metía a la cocina a hacerte un rico guiso, una rica comida hecha con sus propias manos y no de cualquier industria, ¿sí? Volver a esa mamá, pero también a volver a la gran mamá que es la madre tierra. Ese es el mensaje, ¿sí? Para que les quede claro en el día de hoy. No tareas. Lo único que les voy a sugerir es que se fijen en sus alacenas y en sus heladeras, en sus neveras, y fíjense qué cosas hay ahí que sean realmente alimento. Nada más. Si quieren, yo siempre recomiendo hagan una lista o hagan 2 listas. Hagan listas de lo que compran. Cuando uno hace la lista consciente de lo que compra, se da cuenta que hay cosas de las cuales sí podemos desistir, que hay cosas que no necesitamos comer, que las compramos por costumbre, las compramos porque nos da un gustito, las compramos, a veces no sabemos ni por qué las compramos, estamos tan acostumbrados a comerlas, ¿sí? Mi invitación es que ya no sigamos comiendo de manera automatizada, simplemente porque estamos acostumbrados. Soltemos estas cosas que no necesitamos comer. De vez en cuando nos invitan, comámoslas, pero ¿las vas a poner en tu lista? Pensar 1, 2 veces, 3 veces antes de ir a comprarlas, antes de invertir tu dinero, que es importante eso, en algo que realmente no necesitas, en algo que no te está alimentando. Ese es mi mensaje. De eso se trata. Parte solamente un pedacito de lo que es alimentación consciente. Seleccionar tus alimentos. Y por eso yo los invito. Cuando hacemos los detox, las limpiezas, en el primer día que ustedes vienen acá, cuando hacen una evaluación, ese día yo les digo, saquemos por 15 días nada más, solo 15 días les estoy pidiendo, o 21 días, 3 semanas, los que necesitan hacerlo más larguito, saquemos estas 5 comidas inflamatorias. Saquemos aceites hidrogenados, saquemos azúcar, saquemos trigo, saquemos lácteos, saquemos productos procesados llenos de químicos y van a notar en esos 15, 20 días una diferencia enorme en su salud física, solo por sacar cosas que no necesitas comer. ¿Sí? Entonces, bueno, les dejo esa tarea
de hacer sus listas, de revisar qué están comprando, qué no están comprando. Empecemos a ser selectivos, pero una selección consciente que esté más de la mano de lo natural. Después vamos a tener tiempo para hablar de lo natural. Vamos a hablar seguramente de qué cosas realmente sí hacen parte de la naturaleza, qué cosas sí realmente podemos digerir, qué cosas sí nos hacen bien. Por el momento, ya sabemos, recuerden que la nutrición se trata de poder acceder, es esa parte receptiva, que es lo que vamos a recibir para nosotros mismos. Pero sí necesitamos conocernos un poquito, necesitamos saber qué nos hace bien, qué no nos hace tanto bien, para que podamos ser selectivos desde la escucha de nuestro cuerpo, no solamente desde lo que está de moda, que dicen que es. Yo les doy la información, les dije, bueno, se dice del trigo esto, se dice de los lácteos esto, en fin. Ustedes son los que finalmente deciden. Es la conciencia de ustedes las que les debe hablar. Si ustedes quieren hacer esto de una manera mucho más rápida, bueno, hagan su detox. Y si además quieren avanzar y organizar su alimentación, entonces vengan a su asesoría, tu asesoría de alimentación consciente, que no solamente va a ser para ir tomando conciencia de qué me hace bien, qué no me hace tanto bien, organizar mi plan de comidas y demás, sino también para que vayamos dándonos cuenta de lo importante que es conectarnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, conectarnos con nuestras verdaderas necesidades fisiológicas y también con la naturaleza exterior, porque mi relación con ese entorno natural es lo que ese respeto por la naturaleza, no por el dueño de la empresa que me vendió gato por liebre, sino por la verdadera madre tierra, que es la que me va a proporcionar los alimentos reales que yo necesito para estar mejor, para amarme y sanarme. Entonces, un abrazo para todos. Espero que este programa haya sido para ustedes importante y reflexivo. Y los veo en una próxima emisión dentro de 8 días, ampliándoles más sobre los alimentos que sí son reales y que sí son alimento para todos nosotros. Un abrazo vital, que estén muy bien.